Buen día, licenciado. Nosotros somos el grupo número 2 y esta mañana vamos a dar a conocer las normas NIA 520 y NIA 530. NIA 520, procedimientos analíticos. El alcance de esta norma es tratar del empleo por parte del auditor de procedimientos analíticos, así como de procedimientos sustantivos. También trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar procedimientos analíticos que le faciliten alcanzar una conclusión global sobre los estados financieros. El objetivo de esta norma es la obtención de evidencia de auditoría relevante y fiable mediante la utilización de procedimientos analíticos sustantivos y también el informe emitido por el auditor se encuentre adecuado en función de las circunstancias. La definición de procedimientos analíticos es las evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones plausibles entre datos financieros y no financieros. También incluyen, en la medida necesaria, la investigación de las variaciones que sean incongruentes con otra información relevante. Dentro de los requerimientos tenemos los procedimientos analíticos sustantivos. El auditor determinará la idoneidad de procedimientos analíticos sustantivos específicos para determinadas afirmaciones, teniendo en cuenta los riesgos valorados. El auditor también evaluará la fiabilidad de los datos a partir de los cuales se define su expectativa con respecto a cantidades registradas. Y por último, el auditor cuantificará cualquier diferencia entre las cantidades registradas y los valores esperados que se consideren aceptables. Requerimientos. Dentro de los requerimientos vamos a encontrar los procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global. El auditor diseñará y aplicará, cerca de la fecha de finalización de la auditoría, procedimientos analíticos que faciliten alcanzar una conclusión de si los estados financieros son congruentes con la entidad. Las conclusiones extraídas de la aplicación de los procesos analíticos tienen la finalidad de corroborar las conclusiones de la auditoría. También encontramos la investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. En caso de encontrar variaciones o relaciones incongruentes con otra información relevante o difieran de los valores esperados, el auditor deberá investigar estas mediante, número 1, la indagación ante la dirección y la obtención de evidencia de auditoría relativa a las respuestas de estas, y número 2, aplicar otras en función de las circunstancias consideradas. La investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. La evidencia de auditoría relevante con las respuestas de la dirección mediante esto se pueden obtener la evaluación de las mismas respuestas, además de que se deben de aplicar otros procedimientos de auditoría cuando, debido a que la dirección no es capaz de proporcionar una explicación o la explicación junto con la evidencia de auditoría no se considere adecuada. NIA 530, muestreo de auditoría. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Se nos indica que el alcance es de aplicación cuando el auditor ha decidido emplear el muestreo de auditoría en la realización de procedimientos de auditoría. También trata de la utilización por el auditor del muestreo estadístico y no estadístico para diseñar y seleccionar muestras de auditoría. Esta NIA complementa la 500, que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia suficiente y adecuada. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Es proporcionar una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra. Una de las definiciones que nosotros tomamos es el muestreo de auditoría. Se nos indica que es la aplicación de los procedimientos de auditoría de un porcentaje inferior del 100% de los elementos de una población relevante. También el riesgo de muestreo, riesgo de que la conclusión del auditor basada en una muestra pueda diferir de la que obtendría aplicando el mismo procedimiento de auditoría de toda su población.
Unidad de muestreo. Se nos indica que son los elementos individuales que forman parte de una población. La estratificación es la división de una población en subpoblaciones, cada una de las cuales constituye un grupo de unidades de muestras de características similares, y las incorrecciones tolerables, que es el importe establecido con el auditor con el objetivo de obtener un grado de adecuada seguridad que las incorrecciones existentes en la población no superen dicho importe. Dentro de los requerimientos se encuentra el diseño, tamaño y selección de la muestra. Al momento de diseñar la muestra, el auditor debe considerar 3 aspectos. El primero es que tiene que tener en cuenta el objetivo del procedimiento de auditoría y las características de la población de la que se extrae la muestra. Para esto, el auditor tiene que tomar en consideración el objetivo específico que se ha de lograr y la combinación de procedimientos de auditoría. Asimismo, deberá aplicar procedimientos para obtener evidencia de que la población de la que se extrae la muestra esté completa. Y considerar las características de la población de la muestra. El auditor puede determinar que es adecuado realizar una estratificación o una selección ponderada. El segundo aspecto es que el auditor debe determinar el tamaño de la muestra y que ésta tiene que ser suficiente para reducir el riesgo de muestreo a un nivel aceptablemente bajo. Para esto, el auditor deberá establecer el nivel de riesgo de muestreo que está dispuesto a aceptar. Para esto también el auditor va a determinar en cuanto menor sea el riesgo que está dispuesto a aceptar, mayor tendrá que ser la muestra a considerar. También el tamaño de la muestra se puede determinar mediante la aplicación de una fórmula con base estadística o mediante la aplicación del juicio del auditor. Y 3, el auditor debe seleccionar los elementos de la muestra de forma que todas las unidades de muestreo tengan posibilidad de ser seleccionadas. Para esto, los elementos de muestra se seleccionan de modo que cada unidad de muestreo tenga una probabilidad de ser seleccionada. Y en el caso del muestreo no estadístico, se hace uso del juicio para seleccionar los elementos. Asimismo, los principales métodos de selección de muestra son la selección aleatoria, sistemática e incidental. Dentro de los requerimientos también está la aplicación de procedimientos de auditoría. Para esto, el auditor tiene que aplicar procedimientos de auditoría adecuados a cada elemento seleccionado. Si el auditor si el procedimiento de auditoría no es aplicable al elemento seleccionado, el auditor aplicará los procedimientos a un elemento de sustitución. Y si el auditor no puede aplicar procedimientos de auditoría, dicho elemento como una desviación con respecto al contrato prescrito. Continuando con los requerimientos, ahora vemos la naturaleza y causa de las desviaciones e incorrecciones. Pues esta sección nos dice que al analizar las desviaciones y las incorrecciones que se han identificado, pues el auditor va a poder observar que varios de estos errores poseen características similares. Por ejemplo, en el tipo de transacción, puede que determinadas transacciones tengan esos mismos errores, entonces él debe de analizar esa situación. También la ubicación puede que sea en una cuenta específica y la línea de productos del periodo de tiempo. Ahora bien, la extrapolación de incorrecciones. ¿Qué es esta extrapolación? Es la evaluación de los errores que el auditor ya ha podido identificar dentro de la muestra que tomó de la población. Los marcos de información financiera hacen referencia a la importancia relativa como se requiere que el auditor extrapole las incorrecciones al conjunto de la población con el fin de obtener una visión general de la magnitud de las incorrecciones. Esto para poder valorar y poder identificar
qué tan relevantes son estos errores y qué tanto afectan en los estados financieros. También cuando se han identificado incorrecciones anómalas, puede ser excluida de la extrapolación, pero es importante analizar estas incorrecciones. Una vez determinado eso, también el auditor va a evaluar los resultados del muestreo de la auditoría. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Por medio de pruebas de controles, y va a determinar un porcentaje de desviación inesperadamente elevado de la muestra, porque puede llegar a ser muy elevado, y también que esto sea o incremente el riesgo valorado de las incorrecciones, salvo que se obtengan evidencias para poder sustentar la valoración. También en las incorrecciones extrapoladas, es mayor que la expectativa de incorrecciones utilizadas puede determinar el tamaño de la muestra. Esta puede incluir un riesgo de muestreo inaceptable o intolerable, porque puede que sea muy relevante, entonces el auditor no va a poder aceptar estas incorrecciones. Ahora bien, cuando el auditor concluye que el muestreo de auditoría no proporciona una base razonable, porque no se pudieron obtener más datos o porque la población no es muy significativa, entonces va a solicitar a la dirección que investigue las incorrecciones identificadas y la posibilidad que existan estas incorrecciones adicionales, que realicen ajustes necesarios para poder presentar los datos reales y adaptar la naturaleza al momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría posteriores para lograr el grado de seguridad requerido en los estados financieros. Y por último, vemos la estratificación y selección ponderada de valor, que el objetivo de la estratificación es reducir la variabilidad de los elementos dentro de cada estrato y permitir la reducción del tamaño de la muestra. Esto sin aumentar el riesgo del muestreo, para que los datos no se distorsionen. En las pruebas de detalle puede ser eficiente determinar como unidad de muestreo las unidades monetarias concretas en la población para poder ya valorar más, ahí sí monetariamente, estas incorrecciones que se han identificado. Muchas gracias por la atención.